En este video conocerás cómo se puede integrar la aplicación del procesador de textos con otras aplicaciones de ofimática. Las herramientas de ofimática son un conjunto de programas informáticos que permiten gestionar diversos tipos de archivos digitales. Esta gestión incluye algunas de las actividades que se mencionan en la lámina, como son creación, modificación, impresión de archivos. Algunos tipos de las aplicaciones de ofimática son los siguientes. El procesador de textos permite la creación, modificación y procesamiento de documentos de texto con diversos formatos. Es una herramienta que se abordó en la semana 2 de este curso y con la cual seguramente ya estás familiarizado. Las presentaciones se utilizan para exponer información mediante un conjunto de diapositivas. Esta aplicación se verá de manera más detallada en la semana 4 de este curso. La hoja de cálculo permite manipular datos numéricos y alfanuméricos dispuestos en forma de tablas, organizados mediante filas y columnas, y que nos facilita la representación gráfica de dicha información, así como la elaboración de fórmulas. Otras aplicaciones de ofimática son las que manejan base de datos, clientes de correo electrónico y editores gráficos que permiten la manipulación de archivos de imágenes. Algunas de las suites de ofimática, que son paquetes que integran varias aplicaciones, son las siguientes. La suite de Microsoft Office es la más utilizada. Cuenta con versiones de escritorio o para trabajar de manera virtual en la nube. Google Suite es otra opción que trabaja en la nube y es de uso libre. WordPerfect Office es de la empresa Corel y trabaja instalada de manera local en nuestro equipo. OpenOffice es una propuesta de software libre que funciona en varios sistemas operativos. Finalmente, eWork es la opción de la marca Apple que también integra varias aplicaciones. Una de las principales características de una suite ofimática son las funciones integradas entre diversas aplicaciones, de manera que se pueda insertar la información generada en una aplicación en un documento de otra. En este video abordaremos dos casos de integración entre el procesador de textos Word con la aplicación de hoja de cálculo Excel, ambas de la suite de Microsoft Office. El caso 1, insertar gráficos de Excel en un documento de Word. En este ejemplo planteado se tiene la necesidad de elaborar un informe de estadísticas académicas, utilizando para el texto la aplicación de Word. Pero existe un requerimiento para que se incluya un gráfico que represente la información de las calificaciones de los alumnos. Para la elaboración de esta gráfica se propone utilizar Excel, ya que es el programa idóneo en la elaboración de gráficas. La integración entre las dos aplicaciones permite que la gráfica elaborada en Excel pueda ser insertada en el documento de Word. A continuación se explica dicho procedimiento. Vamos a explicar el procedimiento del primer ejercicio de integración del procesador de texto Word, en este caso con la herramienta de Excel. Tenemos aquí ya un documento en Excel, que como se había mencionado, es un programa que nos permite introducir información
en una estructura de columnas y filas. Cada intersección de columna y fila nos define lo que se conoce como celda y que es donde podemos introducir un dato ya sea de tipo alfanumérico como son los nombres de los alumnos o bien un dato numérico como pueden ser las calificaciones de dichos alumnos a lo largo de 3 cuatrimestres. Otra funcionalidad que tiene el software de hoja de cálculo es que nos permite llevar a cabo alguna aplicación de fórmulas con los datos que están introducidos en otras celdas, de manera que en este ejemplo el promedio fue calculado o es calculado de manera automática utilizando la función adecuada. También se tiene que a partir de los datos capturados en cada una de las celdas se puede obtener una representación gráfica de los mismos como se está observando, donde para cada estudiante se genera en esta gráfica de columnas una representación de los valores de cada calificación, siendo para cada estudiante que aparece aquí su nombre, la barra azul la representación de la calificación del primer cuatrimestre, la barra naranja la calificación del segundo cuatrimestre y la barra gris la representación de la calificación del tercer cuatrimestre. El promedio también se refleja con una subgráfica de líneas. Una ventaja que se tiene al utilizar este software es que si nosotros modificamos los datos, se va a actualizar automáticamente el promedio y también la información en la gráfica se actualizará. Como un ejemplo, vamos a modificar la calificación del primer estudiante. Vamos a establecer un promedio 7 en los 3 cuatrimestres y establecemos el promedio, el cálculo del promedio de 7. Bien, una vez que ya se trabajó con esta gráfica dentro de Excel, el objetivo será insertarla en un documento de Word, para lo cual ya tenemos listo un, un primer borrador de un documento que está simulando ser el informe estadístico y el objetivo es insertar aquí donde se encuentra el cursor la gráfica elaborada en Excel. Vamos a organizar nuestras ventanas para que se pueda observar las dos aplicaciones al mismo tiempo y el procedimiento es muy sencillo. Seleccionamos el gráfico en Excel, damos clic derecho copiar y nos ubicamos en nuestro documento de Word. Vamos a las opciones de portapapeles, la opción de pegar y seleccionaremos la opción pegado especial. Nos van a aparecer varias opciones de pegado. Escogeremos la que se denomina objeto gráfico de Microsoft Office. Al nosotros seleccionar esta opción, estaremos garantizando que se genera un vínculo entre el objeto que insertaremos aquí y el archivo original, de manera que si existiera un cambio en la información del archivo de Excel, este cambio se verá reflejado en el objeto insertado en el documento. El resto de las opciones, que son en su mayoría formatos de imagen, nos insertarán también la gráfica, pero sin la posibilidad de que se pueda modificar una vez que se haya modificado la información. Es decir, si escogemos cualquiera de las opciones de imagen, será una imagen permanente sin posibilidades de cambio. Vamos a escoger la opción objeto gráfico y observamos que ya tenemos insertada la gráfica en nuestro documento. Aquí podríamos ya seguir escribiendo y vamos a hacer una prueba de una modificación en el documento origen. Vamos a regresarle las calificaciones al alumno Juan Pérez González,
Ahora estableceremos calificaciones de 9 en los 3 cuatrimestres. Observamos que el promedio se actualiza a 9 y si observamos la gráfica dentro del Word, también se actualizó. De manera que este es el primer ejemplo de la integración entre Word y en este caso una aplicación de la suite de Office que es el Excel. Guardamos nuestro documento y aquí termina este primer ejercicio. Caso 2. Combinación de correspondencia en Word utilizando una lista de Excel. En este segundo ejemplo de integración entre Word y Excel, se plantea la necesidad de elaborar una constancia para cierto número de alumnos del bachillerato en línea. El formato de la constancia es un texto definido en el cual para cada alumno solo cambian 3 datos, que son el nombre, la matrícula y el grupo al que pertenece, como se observa en la imagen. Y se requiere elaborar constancias para 5 estudiantes. Los datos de dichos estudiantes aparecen aquí en una lista. La propuesta es elaborar la lista en Excel. La herramienta de combinación de correspondencia es muy útil en este caso, ya que a partir del documento base y contando con la información de cada alumno en una lista, se pueden generar 5 documentos de una manera mucho más rápida que elaborando cada constancia de manera individual. Aunque la lista también se puede elaborar dentro de Word, se facilita más el proceso elaborando previamente la lista en un documento de Excel. A continuación se explica el procedimiento. A continuación desarrollaremos el procedimiento para elaborar las constancias a los estudiantes o alumnos a partir de un documento Word que es el documento base y un documento en Excel que es una hoja de cálculo con la lista de los estudiantes a los cuales se les va a generar la constancia. Primeramente voy a abrir el documento de Excel. Como ya se mencionó en el ejercicio anterior, nos distribuye la información de manera tabular. En este caso contamos con 3 columnas de información. La primera contiene la matrícula de cada estudiante. La segunda contiene el nombre y la tercera contiene el grupo al que pertenece. Vamos a cerrar este documento. Esta es la lista de los alumnos a los cuales se les generará su constancia. Ahora abrimos el documento Word, que es el documento base, y podremos observar que ya se tiene redactado el cuerpo del documento. Si observamos y recordando de la explicación previa que se dio, son 3 datos los que son variables. Es el nombre completo del estudiante, la matrícula y el grupo. Entonces procederemos a iniciar el proceso de combinación de correspondencia, para lo cual nos ubicamos en la pestaña correspondencia dentro del programa Word y dentro del conjunto de comandos que se tienen, observamos esta opción que dice iniciar combinación de correspondencia. El procedimiento es muy sencillo si utilizamos el asistente, el cual nos va a guiar a través de 6 pasos para poder obtener nuestra combinación de correspondencia o documentos combinados. Una vez que seleccionamos la opción, aparece en el lado derecho de nuestra pantalla el panel de combinación de correspondencia. Nos indica en la parte de abajo el paso 1 de 6, en el cual vamos a indicar el tipo de documento que queremos trabajar, siendo las opciones cartas para un documento individual, mensajes de correo electrónico, sobres, etiquetas o lista de direcciones. Vamos a dejar seleccionado cartas, que es el caso, y damos clic en la opción de siguiente para avanzar al paso 2. En el paso 2 nos pide que
seleccionemos el documento inicial. Las opciones que se tienen es utilizar este documento, que es el que se tiene abierto, utilizar una plantilla, que sería a partir de un documento predefinido, o utilizar un documento existente en el caso de que no estuviera abierto. Vamos a utilizar la primera opción, que es este documento, el documento actual, y damos clic en la opción siguiente. En este tercer paso debemos de especificar quiénes serán los destinatarios o definir cómo se especificará la lista de las personas a las cuales se les va a hacer una constancia. Las opciones que se tienen es utilizar una lista ya existente, seleccionar los contactos de Outlook, que es la aplicación de correo electrónico de la suite, o escribir una lista nueva. Dado que ya tenemos los nombres en nuestro archivo de Excel, vamos a dejar seleccionada esta opción que dice utilizar una lista existente y vamos a dar clic en la opción examinar para indicarle en dónde se encuentra el archivo de Excel. En nuestro caso lo tenemos ubicado en el escritorio y es un archivo que, como aquí se observa, se llama lista. Es un documento de Excel y lo abrimos. Los documentos de Excel pueden contener varias hojas. En este caso, nuestro documento que elaboramos solo tiene una hoja, por lo que dejamos la selección tal cual y damos clic en aceptar. Como podremos observar, aquí se aprecia las columnas que conforman nuestra lista. Simplemente damos clic en aceptar y habremos terminado el paso 3. Damos clic en siguiente y en este momento se nos pide que se escriba la carta o se defina lo que es el documento base. Tenemos varias opciones, entre ellas lo que haremos en esta parte es definir cuáles son los campos variables del documento. El cuerpo completo se queda tal cual. Simplemente vamos a eliminar el caso del nombre que está fijo y vamos a insertar lo que se denomina un campo combinado, que es el que nos indicará cuál de las columnas de nuestra lista es la que irá ahí, para lo cual, estando el punto de inserción donde va el nombre, escogeremos de nuestro menú de correspondencia la opción insertar campo combinado. Al dar clic en esta opción tenemos los campos que componen nuestra lista. En este caso seleccionamos el campo nombre y observamos que se va a insertar un código especial que tiene unos simbolitos de inicio y de fin y la palabra del campo, que en este caso es el campo nombre. Hacemos lo mismo con el siguiente dato, que es la matrícula. Eliminamos el campo que es fijo e insertamos el campo combinado correspondiente al dato de la matrícula. Observamos también que se inserta un campo especial con unos símbolos iniciales y finales y la palabra matrícula. Y por último, eliminamos el dato fijo de grupo e insertaremos el campo combinado grupo. Con esto habremos terminado este paso, que es el paso 4, donde ya queda definido la información que es fija y la información que será variable, que en este caso, si nosotros damos clic aquí en resaltar campos de combinación, podremos visualizar cuáles serán los datos que serán variables para cada uno de los datos de nuestra lista. Avanzamos al paso siguiente, que es la vista previa de las cartas, y observaremos que ya tenemos como ejemplo los datos del primer nombre de la lista. Una vez que estamos en este paso, podremos seleccionar las flechas de los registros, aquí de vista previa de los resultados, y estaremos observando cómo va a quedar cada uno de los documentos. Nos podemos recorrer, avanzar hacia el siguiente o hacia el anterior, y esto es una vista previa de cómo quedará. Podemos hacer la visualización más pequeña.
cómo va a quedar cada una de las constancias. Si el formato y el acomodo de nuestro documento es el adecuado, podremos dar por terminado este paso y avanzar al paso 6, que es completar la combinación. En el paso 6 vamos a utilizar el botón que está hacia la derecha que dice finalizar y combinar, y tenemos tres posibles opciones. Editar documentos individuales, que nos va a generar un nuevo documento con cada uno de las cartas para cada uno de los alumnos. La segunda opción los manda a imprimir directamente, y la tercera opción los envía por correo electrónico. Vamos a utilizar la primera opción. Y una vez que la seleccionamos, podremos escoger si queremos combinar todos los registros, es decir, si queremos obtener las constancias de los 5 alumnos de la lista, o si solo los del registro actual, que el que estamos visualizando en ese momento, o un rango, por ejemplo, del 1 al 3 o del 2 al 5, el rango que nosotros determinemos. Vamos a seleccionar todos, damos clic en aceptar, y pues pasó muy rápido, pero si ustedes observan, tenemos un nuevo documento que se llama cartas, que consta de 5 páginas, y que en cada página tenemos la constancia de cada uno de los alumnos de la lista. Esta herramienta es bastante útil, sobre todo cuando ya tenemos los datos capturados en una lista previa, y como se mencionó, aunque esta lista se puede elaborar dentro de Word, es mucho más práctico generarlo en Excel. Podemos cerrar este documento sin guardarlo, y recordemos que si tenemos nuestro documento base, podremos volver a generar nuestros documentos combinados en cualquier momento. Entonces damos fin a la explicación de este procedimiento de generar una combinación de correspondencia. Conforme se vaya avanzando en el conocimiento de las diversas herramientas de ofimática y se vaya teniendo la necesidad de utilizarlas, te podrás dar cuenta de la gran cantidad de posibilidades en que éstas se pueden integrar.